La espiritualidad es un camino de autoconocimiento y transformación interior, un viaje hacia el encuentro con nuestro ser más profundo y la integración de nuestras partes desconocidas. La espiritualidad es el anhelo profundo del alma, de encontrar significado y conexión en un mundo aparentemente caótico y fragmentado. El alma siempre es virgen. Saberlo y vivir en consecuencia es lo que llamamos espiritualidad. Somos María, Elena y Olaya, especialistas de salud mental. ¡Bienvenidos a Friccionando! La primera frase pertenecía a Carl Gustav Jung, psiquiatra y psicoterapeuta suizo, destacado en áreas como la teoría de la personalidad, el estudio de los arquetipos y el inconsciente colectivo. La segunda frase pertenece a Irving Yalom, psiquiatra y psicoterapeuta, conocido por sus contribuciones significativas al campo de la psicoterapia, particularmente en el ámbito de la terapia existencial y la psicoterapia de grupo. Y la tercera frase pertenece a Pablo Dors, sacerdote, escritor y fundador de la red de meditadores Amigos del Desierto. En este capítulo nos proponíamos reflexionar sobre un tema tan complejo y con tantas aristas como es la espiritualidad. Y contamos por primera vez en Friccionando con una invitada especial, Bea Lema. Voy a comenzar con la contraportada del libro de Bea, que luego explicaremos quién es. Cuando Vera era niña, un demonio rondaba su casa y acosaba a su madre, martilleándole los nervios hasta postrarse en la cama durante días. Entre las sesiones de exorcismo y las citas con el psiquiatra, año tras año, la superstición se desvanece para dejar paso al diagnóstico. Pero a pesar de los malos tratos, la enfermedad y las excentricidades, el amor de una madre y una hija es más fuerte que cualquier otra cosa, sobreviviendo al paso del tiempo y a las tormentas. Este fragmento corresponde a la novela gráfica de Bea Lema, titulada El cuerpo de Cristo. Bea nació en A Coruña, es ilustradora y autora de cómics. Escribe sobre temas relacionados con el trauma, las relaciones familiares, la religión y los ritos populares. A nivel gráfico, explora el dibujo y el bordado como soporte para sus ilustraciones e historietas. En este libro de corte autobiográfico trata la enfermedad mental desde la perspectiva de una niña. Bueno, he traído aquí, vosotros que estáis escuchándonos no lo podéis ver, el libro de Bea, que la verdad que es súper original. La portada es así como bastante llamativa porque representa pues como una especie de virgen que se está tomando una pastilla de medicación, ¿no? Entonces, y aparte es un bordado, ¿no? La portada. Lo podréis ver en la bibliografía del Instagram cuando la subamos. Eso, que podéis ver todas nuestras referencias en nuestro Instagram. Y la parte, el reverso del libro es la cara de detrás del bordado, ¿no? Y entonces está muy guay porque ella también representa un poco como las luces y sombras, todos los matices, ¿no? que conlleva este tema de la salud mental y también de la espiritualidad. Y bueno, le pedimos a Bea, que yo la conozco a través de una compañera mía de trabajo, que aprovecho para saludar a Inés, y tuvimos un encuentro justo la semana pasada en un grupo que tenemos en nuestro centro de familias con trastorno psicótico, donde reflexionábamos un poco pues tanto sobre su libro y los personajes que salen en él, así como sobre la espiritualidad. Entonces le pedimos a Bea que si nos podía mandar un audio para incluirlo en nuestro podcast, pues reflexionando un poco sobre estos temas para contar también con su opinión. Hola María, hola Elena, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por esta invitación, así que paso a contaros un poco qué papel ha tenido la religión, la espiritualidad en
en mi cómic El cuerpo de Cristo. Para mí este proyecto me ha servido para reconciliarme con la religión cristiana y también con todas las creencias de mi madre. Que he crecido bajo esa influencia, y cuando llegó la adolescencia, pues digamos que a partir de ese momento me generaron mucho rechazo, pero en el proceso de escribir y de dibujar, pues comencé a entender cómo para ella fue el único espacio que encontró la religión donde su realidad tenía cabida y donde ella se sentía realmente escuchada sin ser juzgada. También me ayudó a entender el contexto, pues la sociedad en la que había crecido, aquí en Galicia, que hasta los años 70, pues las meigas, los males de ojo, los aires, pues era algo habitual de lo que se hablaba y de lo que se creía. Entonces también pues todo su imaginario sale de ahí. Y también me ayudaron mucho dos lecturas que me hicieron cambiar como mi visión con respecto a este tema, que una es Más allá de las creencias, que es un libro muy breve que nos invita a pensar que las creencias en sí mismas no son malas, sino que el problema es cómo nos relacionamos con ellas y lo que consideramos normal o anormal. Y bueno, sobre todo, sí, cómo nos relacionamos con ellas. Y tener esta visión como más amplia me ayudó como también a tender como lazos con mi madre de comprensión, de entrar un poco en su manera de pensar, ¿no? Y como intentar acercar posiciones y desde luego dejar de negarle o de intentar imponer pues una forma de pensar más laica sobre imponerlas sus ideas, ¿no? Que eso desde luego no funciona. Otra lectura que también me encantó es Poseídos, ensayos de etnopsiquiatría gallega, que son una recopilación de artículos de varios psiquiatras gallegos, donde hablan justamente de esta realidad en torno a creencias pues relacionadas con lo que decía antes, meigos, brujos, aires y males de ojo, entre otras cosas, y cómo es necesario que los profesionales de la salud pues escuchen a sus pacientes, aunque no compartan estas creencias, y las respeten para poder establecer un diálogo, ¿no? Y creo que para los familiares tiene que ser exactamente igual. Y por último, también, digamos, reconciliarme con todo esto también me llevó a entender mi propia espiritualidad y a entender que es una necesidad que está implícita en el ser humano y que puede ser entendida de muchas maneras y no tiene tampoco por qué estar ligada absolutamente a ninguna religión. Que creo que es algo con lo que es difícil ponerle palabras o definir la espiritualidad, pero que todos podemos entrar en algún momento en contacto con ella. Pues cuando estamos en la naturaleza y de repente pues nos abruma la belleza de un paisaje y nos sentimos parte del entorno, ¿no? Nos sentimos pequeños dentro de la grandeza del mundo. O sí, yo lo entiendo como esos silencios donde tomas conciencia de tu existencia, de ti misma, por ejemplo. Y también entiendo la necesidad de la magia, ya que los seres humanos pues tenemos la necesidad de, digamos, dar una explicación, un significado a todo, y cierto es que no tenemos respuesta para todo. Hay cosas como la muerte que se nos queda muy grande, y entiendo que son justamente esos espacios los que rellenamos con magia, ¿no? Y bueno, en algún momento todos hemos necesitado agarrarnos a alguna creencia, rezarle a cualquier tipo de santo o llevar un amuleto encima, y creo que es súper válido, súper respetable y en muchas ocasiones necesario. Así que bueno, esto es lo que os puedo aportar, y nada, un saludo y un abrazo para las tres. Chao. Bueno, pues siguiendo lo que nos decía Bea,
efectivamente la definición de espiritualidad es algo con lo que creo que tiene sentido continuar, ¿no? ¿Qué dice la RAE sobre esto de lo espiritual? Como primera acepción, lo que dice es perteneciente o relativo al espíritu, nada nuevo. Lo segundo, dice dicho de una persona muy sensible y poco interesada por lo material. En esta parte de por lo material quizá podríamos acercarnos un poquito más, pero tampoco dice gran cosa. La Wikipedia, buscando el término espiritualidad, dice del latín spiritus, espíritu, y habla de, referido a una persona, es la disposición principalmente moral, psíquica o cultural que posee quien tiende a investigar y desarrollar las características de su espíritu. Esta decisión implica habitualmente la intención de experimentar estados especiales de bienestar como la salvación o la liberación. Con lo cual, yo después de leer todo esto pensaba que el primer escollo que nos encontramos es un poco la definición, porque no nos aclara demasiado sobre qué es esto de la espiritualidad. Sí. Sí, yo pensaba con lo de características de su espíritu, como que si el espíritu es algo que tenemos o no. Es decir, todos tenemos espíritu y la espiritualidad es desarrollar ese espíritu o no. Como que no me quedaba claro si el espíritu era algo que ya nos venía dado o si es algo como que se va desarrollando, ¿no? Sí, yo de hecho por eso me puse a buscar la definición de espíritu. Porque yo ya también siento que estoy un poco confusa con esto de la espiritualidad desde hace tiempo. De hecho, cuando hacía la residencia de psicología clínica, porque también hacemos los psicólogos residencia si queremos especializarnos en clínica, que sería el PIR, en lugar de MIR, PIR. Y entonces ahí me preguntaron una vez si yo era una persona espiritual. Entonces yo me quedé como un poco trastocada porque no lo sé. Le ha durado el trastoque hasta ahora. Sigo sin saberlo. Entonces, bueno, espero que con este capítulo me vaya quedando más claro qué soy. Bueno. Y como os decía, pues me puse a buscar la definición de espíritu, que además dije, pues a ver qué dicen, ¿no? Porque me parece complejo definirlo. Espíritu humano. Proviene del latín spiritus, que significa hálito, aliento, respiración que da vida a toda la realidad. El espíritu humano es un componente filosófico, psicológico, artístico y de conocimiento humano. A veces es usado para referirse al impersonal, universal o mayor componente de la naturaleza humana, en contraste con el alma o psique, que puede referirse al ego o un elemento menor. En un sentido amplio de la palabra es lo inmaterial. También incluye el concepto de lo ideal. Sí, a mí aquí me generaba como mucha duda porque tampoco entendía si espíritu era como lo mismo o no que el alma. A mí la verdad que siempre el concepto de alma me ha interesado mucho desde bachillerato cuando estudiábamos filosofía y tal, y me apetecía como pensar un poco sobre eso, ¿no? Y pensaba que el concepto de alma ya está también con nosotros desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde la antigua filosofía griega, Pitágoras, Platón, Aristóteles ya hablaban un poco, ¿no? de este término. Y creo que ha influido mucho, ¿no? En la concepción occidental que tenemos ahora, como una entidad inmortal y divina que está separada del cuerpo y que posee conocimiento innato. Y que creo que es un concepto que luego ha ido desempeñando un papel importante, siguiendo la tradición religiosa judeocristiana, con la idea de que el alma, eso, es la parte como más inmortal y espiritual del ser humano, ¿no? Que está destinada a una vida eterna después de la muerte física y demás. Entonces, bueno, en otras culturas y tradiciones, como el hinduismo y el budismo, también se tienen conceptos del alma un poco diferentes, pero que se entrelazan también con conceptos del espíritu. Y hablando de espíritus, si escucháis ruidos, a lo mejor es el espíritu de mi perra que está por aquí.
Ya yo iba a decir, tenemos de hecho un personaje más hoy con nosotras. Porque los perros tienen espíritu. Exacto. Y algunos les protegen más que debate. los humanos. Pues que está Aloha, que es el perro de Olaya, aquí haciendo el podcast con nosotras, por si de repente interviene con un ladrido. Seguro que tendría mucho que decir, pero bueno. Pues sí, con todo esto de las definiciones de alma, espiritualidad, me ha gustado mucho escuchar a Bea, que me ha aclarado un poquito más con qué tiene que ver la espiritualidad, porque es cierto que lo que me viene siempre al pensar sobre espiritualidad, me viene lo típico de pues meditar, religión, retiros espirituales, yoga, tradiciones más budistas, hinduistas. Entonces, claro, yo me preguntaba si existen otras formas de conectar con la espiritualidad. Por eso me gustaba lo que decía Bea de que es muy complejo el concepto de espiritualidad porque es algo muy subjetivo, que trasciende lo humano y que quizás el conectar con la naturaleza de alguna forma ya te hace sentir y conectar con eso que supuestamente es lo espiritual o no sé, otros ejemplos como por ejemplo lo típico del Camino de Santiago, ¿no? Pues tienes que hacerlo porque así conectas contigo mismo, que no sé si eso podría tener algo que ver. O otro tipo de artes, ¿no? Incluso el arte de pues cantar, bailar, algo manual. Pienso, jolín, ¿eso puede conectarte con lo espiritual o no tiene nada que ver? No sé, siempre he tenido esas dudas. Sí, a mí aquí me entraba un poco la controversia, ¿no? De un poco si la espiritualidad es lo que buscamos para encontrar el bienestar o si es un poco como algo que utilizamos para canalizar nuestro malestar. Y yo ponía como el ejemplo de la sublimación, ¿no? Que al final es el proceso, bueno, es un concepto, ¿no? Que desarrolló Freud y que se refiere al proceso psicológico mediante el cual los impulsos o deseos instintivos que son socialmente inaceptables o potencialmente perjudiciales se canalizan hacia actividades socialmente aceptables y productivas. Es decir, transformar una energía psíquica negativa en una forma más constructiva y socialmente útil. Entonces, como hablan mucho de la salvación, la liberación, como que a mí me venía un poco como ¿de qué? ¿No? De qué hay que liberarse, de qué hay que salvarse a través de la espiritualidad. Y por eso lo conectaba con esto, que puede ser a través, efectivamente, de ir a dar un paseo por la naturaleza, de la religión, pero como que lo que me venía es que hay un trasfondo detrás de eso, o sea, como que puede ser un mecanismo de defensa, ¿no? Saludable, pero que al final hay un trasfondo de seguramente malestar, ¿no? Y que yo con lo que más lo relacionaba era con conflictos internos que tenemos todos los seres humanos y que son comunes, ¿no? Como los miedos, las inseguridades, la muerte, y lo conectaba con la parte más existencial. ¿Se ha entendido, no? Sí. El concepto. Sí, yo estaba pensativa, porque sí que parece que engloba como muchas cosas, ¿no? El tema de espiritualidad. Y estaba pensativa en eso que decías de que efectivamente a lo mejor no es un medio para encontrar el bienestar absoluto, sino para canalizar el malestar. Y con esto que decías de lo existencial, efectivamente, pues para mí, si me preguntan directamente, ¿eres una persona espiritual? Es que a mí lo espiritual me conecta mucho con lo existencial, efectivamente, con pues la muerte, el sentido de la vida, la libertad, la soledad, como más lo que nos traspasa a nivel existencial como humanos, ¿no? Y la conciencia que tenemos de ello. Entonces, sí, que no sé si eso se puede relacionar con lo espiritual o no. Pues lo hablaremos luego un poquito más adelante de lo que dicen dos autores que hablan mucho de esto que dice Olaya, ¿no? De estas preocupaciones existenciales que son Yalom, que empezábamos también el capítulo con una frase suya, y Viktor Frankl, y un poquito pues veremos lo que es que nos estamos riendo porque María llama a Viktor Frankl Viktor Franklin. Entonces... Yo siempre me invento los nombres, entonces para mí es Viktor Franklin. Es que no me digas que acaba en Frankl, pues queda mejor Franklin. Entonces pues llamaremos Viktor Franklin para los amigos. Exacto.
Bueno, pues luego hablaremos un poquito de ellos, pero a mí al estar buscando un poco información sobre este tema, topaba con un artículo que es una revisión teórica que hace una psiquiatra que se llama María Isabel Rodríguez Fernández en psiquiatría.com, que es una revista de salud mental, que se llama ¿Es la espiritualidad una fuente de salud mental o de psicopatología?, ¿no? Que es un poco también lo que nos preguntábamos nosotras cuando también abordábamos este capítulo. Bueno, por empezar por las conclusiones, ella decía que parece que hay datos contradictorios al respecto, porque tiene mucho que ver con la manera en que la propia persona se acerca a esto de la espiritualidad, y no en sí que la espiritualidad per se sea buena o mala, porque las conclusiones son contradictorias. Dice, en primer lugar, la religiosidad y la espiritualidad se relacionan con un mejor estado psíquico, y la segunda conclusión es que la religiosidad y la espiritualidad se relacionan con algunos problemas psíquicos, ¿no? Con lo cual pues que depende más de la persona en cuestión que de la cuestión de la espiritualidad. Y ella decía también que por su interés se han creado cátedras para estudiar la influencia de la psicología y la espiritualidad y la psiquiatría, ¿no? Y dentro de la Asociación Americana de Psicología pues hay una sección que se ocupa de esto, y también dentro de la psiquiatría pues también hay una cátedra en la Asociación Mundial de Psiquiatría, ¿no? ¿Y qué decían los estudios que hacían un poco esta revisión bibliográfica? Pues que en la espiritualidad puede darse una orientación positiva a la vida por proporcionar esperanza, dar sentido, favorecer el conocimiento de uno mismo, y también ayudan como a una actitud introspectiva y de profundizar como más en tu interior, ¿no? Entonces, que las religiones o la espiritualidad pueden estimular a la hora de alcanzar una libertad interior y desarrollar el ser humano como de una forma más integral, siempre que se enfoquen adecuadamente. Pero que también hay ejemplos de cómo hay diversas tradiciones que también han influido en un sentido contrario. Por hablar así de la parte más positiva de los estudios, ¿no? Esta primera conclusión que sacaban de cómo la espiritualidad protege la salud mental, decían que los resultados que encontraron es que había menos gravedad en la depresión y menor incidencia en las personas espirituales, menor ansiedad ante la muerte, menores tasas de suicidio, un menor impacto de eventos vitales traumáticos o estresantes y un menor consumo de drogas. Sí, a mí esto me parecía muy interesante, porque es verdad que ellos siempre en los manuales de psiquiatría, cuando hablan de los riesgos, ¿no? Los factores de riesgo para el suicidio, que siempre son pues la edad, tal, no sé qué, siempre sale el tema de la religión, y siempre sale como factor protector, como que si eres religioso, pues es un factor protector para el tema del suicidio. O sea que sí que me parece que en esto sí que puede aportar algo positivo, ¿no? Uh-huh. Sí, luego me parecía también interesante en esto que hablaba en el estudio, de cómo al tratarse la espiritualidad de una inquietud humana, pues que sí debe ser tenida en cuenta por la psicoterapia desde ese punto de vista, ¿no? Y eso, como decíamos, como Viktor Frankl, Jung o Irving Yalom, pues sí la tienen en cuenta a la hora de abordar esto del sentido vital o de la trascendencia, ¿no? Y por hablar así un poquito brevemente, no nos vamos aquí a hablar de las teorías de Yalom o de Frankl, que son muy, muy complejas, pero bueno, sí seguramente conoceréis a Viktor Frankl por el famoso libro que escribió, que es El hombre en busca de sentido, donde él narra su experiencia en los campos de concentración, y donde, bueno, pues desde esa experiencia propia, pese al horror que él descubrió en estos, bueno, y que vivió en estos campos, pues también hablaba de cómo la libertad interna y la dignidad humana son indestructibles. A partir de esa experiencia, pues él creó un método que se llamó logoterapia,
que pretendía ayudar a reflexionar a la persona sobre el sentido de su vida. Sí, a mí me encantó ese libro, la verdad, porque te conecta con, efectivamente, los aspectos más existenciales y más profundos del ser humano, que son difíciles de objetivizar, y que creo efectivamente que no sé si, o sea, sigo con la duda de si eso está relacionado con lo espiritual, pero que creo que es importante trabajarlo en terapia también, unido a otras cosas, por supuesto, pero creo que en el trasfondo de muchas angustias o bajos ánimos hay como también conflictos existenciales en los que uno se siente solo, y que es cierto que no se suele compartir, ¿no? El hablar de estos miedos tan profundos o de estos conflictos tan profundos de soledad, miedo a la muerte, sentirse solo aunque estés rodeado. Claro, sí, y en ese sentido, por mencionar al segundo autor, que es Yalom, bueno, él basó como toda su modelo teórico, que él denomina terapia existencial, en base a esto. Yalom, eso, como hemos dicho, es un psiquiatra que seguro que también conoceréis porque ha escrito tanto libros así más científicos como novelas comerciales, que a mí me gusta mucho, y seguramente en otros capítulos hablemos de él porque a mí me parece una persona muy interesante. Y él pues abordaba estas 4 preocupaciones esenciales: la inevitabilidad de la muerte, la libertad, el aislamiento y la carencia de sentido vital. Y bueno, pues estos 2 autores sí que tienen en común como esta búsqueda del sentido vital. Joder, no sé escribir ya, no sé hablar. Esto me pasa por leerlo tal cual. No lo leas. El sentido vital es un punto de encuentro, pues eso, ¿no? Entre la espiritualidad y la psicoterapia. Pero bueno, ¿y qué es esto del sentido vital que estamos aquí diciendo, ¿no? Pues ahí me gustaba un ejemplo, que María también dará su opinión, que mencionaba al principio de su libro Yalom, que era una nota de una persona que se había suicidado y que hablaba de esta ausencia de sentido, ¿no? Él decía: imaginemos un grupo de necios infelices cargando ladrillos. Una vez que han terminado de depositarlos en un sitio determinado, empiezan a transportarlos otra vez al lugar opuesto. Esto continúa sin cambio alguno y todos los días de todos los años hacen lo mismo. Un día, uno de los imbéciles se detiene durante un tiempo suficiente como para preguntarse qué es lo que está haciendo. Se plantea qué sentido tiene acarrear los ladrillos. A partir de ese instante ya no estará tan contento como antes de transportarlos. Yo soy el imbécil que se pregunta ¿por qué cargas con los ladrillos? Sí, es que es verdad que al principio me ha costado un poco entender el ejemplo, pero bueno, cuando me lo habéis explicado ya lo he entendido, sí. O sea, entiendo que es importante pararse para poder darle un sentido a lo que estás haciendo, y que a veces cuando sigues y sigues y sigues en la dinámica, pues como que es difícil, ¿no? O que a veces al revés, también contactar con cuál es el sentido hace conectar como con muchas angustias internas. A mí me parecía que lo importante es como que cada uno pueda encontrar su propio sentido, ¿no? Y que creo que a veces nos perdemos en encontrar un sentido súper profundo, súper general del mundo y tal, y que es importante como que cada uno encuentre sentido a lo que él hace en su día a día, ¿no? En su proyecto y en su, pues eso, y en su historia. Claro, sí. En ese sentido, Yalom lo que decía es que es el hecho de comprometerse lo que da sentido a la vida, ¿no? Porque si nos alejamos mucho de la vida y nos replanteamos cada relación, cada actividad, como hace el tipo este del ejemplo, pues entonces resulta algo insignificante y absurdo, ¿no? Si somos como espectadores, ¿no? de la propia vida, las cosas dejan de importarnos. Entonces, también yo lo unía un poco con lo que hablábamos en el capítulo 1 de nuestro podcast, ¿no? Del funcionamiento social actual, que una de dos, o estar en este hacer, o cuando se para, ¿no? Pues bueno, hay un enorme incremento de los suicidios en la gente joven, ¿no?
bueno, este es un melón que solo menciono porque creo que requiere de una reflexión mucho más profunda, pero que a mí sí me unía un poco a esta cosa de la ausencia de sentido que está, creo, como muy presente ahora mismo. Me genera un poco de dudas, la verdad, porque creo que por un lado estamos criticando el seguir y seguir y seguir, pero que también a veces es importante conectar con eso, porque si te vas mucho, ¿no? También, no sé, como que la fuente de angustia viene o de no parar nunca, entonces vaya, ¿qué sentido tiene estar todo el día cargando ladrillos? Pero que a veces si paro demasiado y me planteo el sentido más profundo del universo, pues tampoco tiene ningún sentido mi existencia como individuo concreto, no sé. O sea, sí, como que... pero que es eso, ¿no? Un poco el que igual la espiritualidad está ligada a poder parar de vez en cuando para conectar con otras partes de la vida que no sean siempre la misma, el hacer, Exacto. o sino que dentro de tu día a día y de de tu vida puedes tener varios espacios, tanto para estar activo como para parar y conectar con diferentes sentimientos y esencias de la vida, que eso es lo difícil. Por lo que decía Elena también, ¿no? Que comentábamos que la sociedad actual tampoco lo pone fácil como para poder parar y conectar con diferentes aspectos. Sí, que quizá está como un poco disociado, ¿no? Sí. O haces, o de repente estás como más en lo teórico, lo cosmológico, de que nada tiene sentido, ¿no? De Eso como es. desconectado de, pues eso, del compromiso con la vida y con las relaciones, que yo al final siempre lo ligo mucho a las relaciones que uno tiene. Sí. Sí, que uno incluso, ligado un poco a lo del suicidio, puede sentir que si no está conectado con el sentido de cargar ladrillos, que eso es lo que hace todo el mundo, puede sentir que él no está bien o que ella no está bien y que no pinta nada en este mundo. Es como que a veces creo que uno se puede sin querer imponer que el sentir que lo normal es cargar ladrillos. Si no sientes y no aceptas eso, es que algo te pasa, por lo tanto no tienes cabida en ningún lado. Pero como que el sentido te lo dan otros. El sentido de tu vida te lo da el sentido de vida de otros. Claro, y que uno se puede tender a comparar, porque además es eso, que además cogemos partes con las que nos comparamos con otros para dar sentido a nuestra vida, sin tener en cuenta que hay partes de otros que no vemos, que los otros también tienen... se cuestionan muchas veces lo que hacen, pero como eso muchas veces no se comparte, porque vivimos en la actividad y ya está automática, pues... Sí, como también decía Yalom, como el sentido también se construye, ¿no? Que a veces es como voy a encontrar el sentido vital de repente, ¿no? En una meta mega superior, ¿no? Y claro, eso no todo el mundo vamos a ser grandes escritores, ¿no? Sí. Yo qué sé, ¿no? Metas, no, se trata más de como de una cosa de construirlo desde dentro, ¿no? Sí. Entonces sí. Y bueno, estábamos hablando por eso, ¿no? Como de los aspectos positivos que aporta la parte espiritual, y otro de los aspectos que señalaban es que, bueno, que es casi como algo inherente, como decía también Bea, implícito al ser humano, ¿no? Que antropológicamente siempre en la historia de la humanidad, pues tanto lo religioso, lo espiritual, ha estado formando parte de muchas personas, de diferentes culturas, de muchos lugares, y por tanto está como muy unido a la naturaleza humana, aunque no tenga que estar como de una forma institucionalizada, ¿no? Y luego, por último, como otro aspecto positivo de esta parte espiritual, pues es el hecho de que la mayoría de estas prácticas siempre dan lugar como a una comunidad, ¿no? Y entonces el hecho de que la espiritualidad de alguna forma favorece el apoyo social, pues porque siempre anima a eso, a este compromiso, a una relación genuina con los demás, desde actitudes de reconciliación y de perdón que pueden favorecer la vinculación y también un sentido de pertenencia, ¿no? Sí, a mí esta parte me gustaba de la religión, ¿no? Como que creo que sí que ayuda a crear mucha comunidad, mucho apoyo, y yo creo que es una parte
la verdad, muy, muy importante a nivel Sí. social. Sí. Sí, la religión, grupos de meditación, retiros espirituales, Sí. ¿no? Como que al final lo que se potencia y lo que da sentido es eso, como el que eres perteneciente a una comunidad, ¿no? Sí. En la que apoyarte para conectar con emociones y sensaciones que a lo mejor solo en tu día a día no puedes. Sí. ¿Os parece que vayamos cerrando esta primera parte con la frase de Víctor Franklin? Venga. Dale a Víctor Franklin. Exacto. La vida nunca deja de tener sentido, incluso en sus momentos más oscuros. Nuestra tarea es descubrirlo.